Imagina llegar a un país desconocido, sin carreteras y a lomo de mula, con el sueño loco de cambiar lo que bebe toda una nación. Esta es la increíble historia de Leo Siegfried Kopp, el inmigrante alemán que fundó Bavaria. Descubre cómo pasó de cargar maquinaria pesada por las montañas a construir el imperio económico más grande de Colombia, enfrentando guerras y crisis, para terminar convirtiéndose no solo en un magnate, sino en una leyenda a la que hoy la gente le pide milagros. Bienvenidos a la historia detrás de la cerveza que une a un país. La historia de Leo Siegfried Kopp comienza lejos de las montañas verdes de los Andes, en un lugar donde el humo de las chimeneas industriales se mezclaba con la niebla de los ríos europeos. Era el año 1858, en la ciudad de Offenbach, Alemania. Allí, en el seno de una familia judía de comerciantes, nació Leo. Desde muy niño, sus ojos mostraron una curiosidad inquieta. Esa clase de mirada que no se conforma con el horizonte que se ve desde la ventana de casa. Su padre Leopold y su madre Johanna le enseñaron el valor del trabajo duro y la importancia de la palabra empeñada, valores que en aquel entonces eran la única moneda que realmente importaba para quienes querían abrirse paso en el mundo. Alemania vivía tiempos de cambio. La industria crecía, las ciudades se expandían y el ritmo de vida se aceleraba. Sin embargo, para un joven ambicioso como Leo, el viejo continente a veces se sentía pequeño, como un traje que ya no deja mover los brazos con libertad. Escuchaba historias de tierras lejanas, de continentes donde todo estaba por hacer y donde la fortuna sonreía a los audaces. América no era solo un punto en el mapa, era una promesa. Mientras crecía, Leo se formó en el comercio, aprendiendo los secretos de la compra y la venta, entendiendo que un negocio no se trata solo de dinero, sino de entender qué necesita la gente y cómo dárselo. Pero su espíritu le pedía más que una vida tranquila detrás de un mostrador en su ciudad natal. Fue a finales de la década de 1870 cuando la decisión maduró en su corazón. Junto a su hermano Emil, Leo decidió emprender el viaje que cambiaría su destino. Dejaron atrás la seguridad del hogar, los amigos de la infancia y los paisajes conocidos para embarcarse hacia lo desconocido. El viaje en barco por el Atlántico no era el crucero de placer que imaginamos hoy. Eran semanas de incertidumbre, de mareos y de mirar un horizonte infinito de agua, preguntándose si al otro lado realmente les esperaba el futuro brillante que soñaban. Leo, sin embargo, mantenía la calma. Tenía esa certeza silenciosa de los hombres que saben que su destino no es una cuestión de suerte, sino de voluntad. Su llegada a Colombia no fue directa a la capital. Entraron por el norte, navegando ríos y cruzando selvas, hasta llegar al departamento de Santander. Era una tierra brava, de gente con carácter fuerte y manos trabajadoras. Allí, en ciudades como Bucaramanga y El Socorro, Leo y su hermano comenzaron a aclimatarse a su nueva realidad. El clima era diferente, la comida era distinta y el idioma era una barrera que tuvieron que derribar, palabra por palabra. Pero Leo era un comerciante nato. No tardó en establecerse, moviendo mercancías, importando y exportando, aprendiendo cómo funcionaba la economía local. En esos años, mozos en Santander, Leo no solo hizo negocios, hizo amigos y entendió la psicología del consumidor colombiano. Observó que, aunque la gente era trabajadora, también buscaba momentos de esparcimiento, instantes para olvidar la dureza de la jornada. Sin embargo, la mente de Leo siempre iba un paso adelante. Santander era próspero, pero él sabía que el corazón político y económico del país latía más al sur, en lo alto de una meseta fría rodeada de cerros, Bogotá. Hacia finales de la década de 1880, Leo decidió que era hora de dar el siguiente gran salto. Empacó nuevamente sus esperanzas y emprendió el ascenso hacia la capital. El viaje a Bogotá en aquella época era una odisea de mulas y caminos de herradura, subiendo por cordilleras escarpadas donde el aire se hacía cada vez más fino y frío. Al llegar a Bogotá, Leo se encontró con una ciudad gris, de calles empedradas y cielos a menudo nublados. Pero lo que más le llamó la atención no fue la arquitectura
ni el clima, sino lo que la gente bebía. La bebida reina de la capital no era el vino ni la cerveza, sino la chicha, una bebida ancestral hecha de maíz fermentado, espesa y fuerte, que se consumía en todas partes, desde las clases bajas hasta las reuniones sociales. La chicha era barata, fácil de hacer y estaba profundamente arraigada en la cultura. Para un alemán acostumbrado a la claridad y la frescura de la cerveza, la chicha era un misterio y, a la vez, una oportunidad gigante. Leo vio un vacío en el mercado. La cerveza que llegaba a Bogotá era importada, traída en viajes largos y costosos que la convertían en un lujo inalcanzable para la mayoría. Una botella de cerveza alemana o inglesa costaba una pequeña fortuna, algo que solo los muy ricos podían permitirse en ocasiones especiales. Leo pensó, ¿por qué no hacerla aquí? ¿Por qué no traer la tradición alemana y fabricar una cerveza local, fresca y accesible? La idea sonaba descabellada para muchos. ¿Cómo competir contra la chicha, que era prácticamente la sangre de la ciudad? ¿Cómo traer maquinaria pesada a una ciudad que no tenía acceso al mar ni ferrocarriles conectados con la costa? En su camino se cruzó con los hermanos Santiago y Carlos Arturo Castello, colombianos con visión y recursos que creyeron en la locura del alemán. Juntos formaron una sociedad, una alianza entre la precisión alemana y el conocimiento local. La sociedad Kopp y Castello nació con un objetivo claro: fundar una gran fábrica de cerveza. Pero para construir una fábrica necesitaban tierra, y no cualquier tierra. Necesitaban un lugar con acceso a agua pura, espacio suficiente para crecer y que estuviera estratégicamente ubicado cerca de la ciudad, pero no en el centro congestionado. Leo recorrió los alrededores de Bogotá, examinando terrenos, midiendo caudales de agua y negociando precios. Sus ojos se posaron en un lote en el sector de San Diego. Era un lugar perfecto, a las afueras del casco urbano de entonces, con espacio de sobra y fuentes de agua cercanas. El 4 de abril de 1889, una fecha que quedaría grabada en la historia, Leo y sus socios cerraron el trato. Compraron el lote por una suma considerable para la época, una inversión que representaba miles de dólares de hoy, apostando todo su capital en ese pedazo de tierra. La compra del lote en San Diego no fue solo una transacción inmobiliaria, fue la plantación de una bandera. Leo Siegfried Kopp se paró en ese terreno baldío, miró hacia los cerros orientales de Bogotá y no vio pasto ni tierra. Vio chimeneas humeando, vio filas de barriles, vio a miles de personas disfrutando de una bebida dorada y espumosa. Vio el futuro. Sabía que el camino sería difícil, que tendría que traer maquinaria a lomo de mula, que tendría que enseñar a los locales el arte de la cervecería y, lo más difícil de todo, tendría que convencer a una ciudad entera de cambiar su bebida favorita. Pero mientras firmaba las escrituras, Leo sonrió. La primera piedra de su imperio, aunque invisible todavía, ya estaba puesta. Bavaria había dejado de ser un sueño en la cabeza de un inmigrante para convertirse en una realidad sobre el papel. El lote en San Diego era una promesa vacía bajo el cielo bogotano. Pero Leo Kopp no veía pastizales, sino cimientos. La construcción de la fábrica no sería una tarea sencilla. En la Colombia de finales del siglo XIX, levantar una industria cervecera moderna era casi un acto de fe. Bogotá no tenía acceso directo al mar, ni carreteras pavimentadas que la conectaran con los puertos. El reto logístico era inmenso. Había que traer calderas de cobre, tuberías de acero, motores y maquinaria de precisión desde Alemania. Todo ese equipo pesado debía cruzar el océano Atlántico en barco hasta llegar a la costa caribeña, y allí empezaba la verdadera odisea. La maquinaria se cargaba en barcos de vapor que remontaban el río Magdalena, una arteria fluvial caprichosa, llena de bancos de arena y corrientes traicioneras. El viaje por el río podía tardar semanas, bajo un calor sofocante y la constante amenaza de encallar. Una vez en el puerto de Honda, el punto donde el río dejaba de ser navegable para la carga pesada, el desafío se multiplicaba. Desde Honda hasta la sabana de Bogotá, el camino era una trocha empinada que ascendía por la cordillera de los Andes. No había camiones. Todo el hierro alemán,
toneladas de esperanza industrial, tuvo que ser subido a lomo de mula y en carretas tiradas por bueyes, paso a paso, curva tras curva, venciendo el barro y la gravedad. Mientras el equipo viajaba lentamente hacia las alturas, en San Diego los obreros locales preparaban el terreno. Leo Kopp estaba allí todos los días. No era el típico patrón que daba órdenes desde un escritorio lejano. Se le veía caminando entre las zanjas, revisando los ladrillos, hablando con los albañiles. Su español, teñido de un fuerte acento alemán, se volvía cada vez más familiar para los trabajadores. Leo entendía que para construir algo duradero no bastaba con el dinero. Necesitaba la lealtad y el esfuerzo de su gente. Les pagaba salarios justos y los trataba con un respeto que no era común en esa época, ganándose poco a poco el apodo de Don Leo, dicho no con sumisión, sino con afecto. Finalmente, en 1890, las máquinas llegaron y fueron instaladas. El edificio de ladrillo rojo, con sus chimeneas altas, se erguía imponente, contrastando con las casas bajas de adobe y teja de barro de la ciudad colonial. La sociedad con los hermanos Castello se transformó, y el 28 de mayo de 1891 se inauguró oficialmente la planta. El nombre que se le dio era largo y sonoro, como un título nobiliario: Bavaria Kopps Deutsche Bierbrauerei. Era una declaración de intenciones. Traía la tradición cervecera alemana al corazón de los Andes. El día de la inauguración fue un evento social, pero la verdadera prueba vendría después. Había que vender el producto. Las primeras cervezas comenzaron a salir de la planta. No eran como las que conocemos hoy. Eran cervezas con carácter, oscuras y densas algunas, claras y refrescantes otras. Nombres como Pilsener, Lager, Tres Emperadores y Tigre empezaron a aparecer en las etiquetas. El símbolo elegido para la marca fue el águila imperial alemana, un ave majestuosa que miraba hacia el futuro, impresa en cada botella como un sello de garantía y calidad. Sin embargo, el mercado no estaba ganado. La chicha seguía siendo la reina indiscutible. Era la bebida del pueblo, barata y omnipresente. La cerveza de Bavaria, aunque fabricada localmente, seguía siendo vista por muchos como algo exótico y, sobre todo, más costoso que una totuma de chicha. Leo sabía que para ganar, tenía que cambiar la cultura. No podía simplemente vender un líquido. Tenía que vender una idea de modernidad, de higiene y de estatus. La cerveza se presentaba como una bebida limpia, producida con estándares europeos, en contraste con la producción artesanal y a veces insalubre de la chicha. Pero Leo no se limitó a competir en las tabernas. Entendió que su empresa necesitaba una base sólida: sus trabajadores. A medida que la producción crecía, también lo hacía la necesidad de mano de obra. Muchos de sus empleados vivían lejos, en condiciones precarias. Fue entonces cuando Leo tuvo otra visión que lo distinguiría de otros empresarios de su tiempo. Decidió que sus obreros debían vivir cerca, pero vivir bien. Compró terrenos en las partes altas de San Diego, hacia los cerros, y facilitó que sus empleados adquirieran lotes y materiales para construir sus propias casas. Así nació el barrio de La Perseverancia. La Perse, como la llamarían sus habitantes, no era un barrio cualquiera. Era una comunidad nacida al calor de la fábrica. Los trabajadores bajaban por las mañanas al sonido del silbato de Bavaria y subían por las tardes a sus hogares, construidos con esfuerzo propio y el apoyo de Don Leo. Se creó un vínculo inquebrantable. Leo Kopp no solo les daba trabajo, les daba dignidad. Instauró beneficios que en aquel tiempo eran revolucionarios, preocupándose por la salud y el bienestar de las familias de sus empleados. Se cuenta que él mismo subía al barrio, visitaba a los enfermos y ayudaba a quienes pasaban por dificultades. Esta relación paternalista, pero profundamente humana, cimentó una lealtad que haría que los trabajadores defendieran la fábrica como si fuera suya. El cambio de siglo trajo nuevos desafíos y oportunidades. La Guerra de los 1000 días sacudió al país, trayendo inestabilidad y crisis económica. Sin embargo, Bavaria se mantuvo firme. La cerveza ya no era una curiosidad.
empezaba a ser parte de la vida cotidiana de los bogotanos. Pero el gran golpe maestro de Leo llegaría con una fecha patria. Se acercaba 1910, el año del primer centenario de la independencia de Colombia. El país entero se preparaba para celebrar 100 años de libertad. Leo vio en esto la oportunidad perfecta para terminar de nacionalizar su producto, para que la cerveza dejara de ser vista como alemana y se convirtiera en algo profundamente colombiano. Para la ocasión, Bavaria lanzó una cerveza especial. No tenía un nombre alemán complicado. La llamaron La Pola. El nombre era un homenaje directo a Policarpa Salabarrieta, la heroína de la independencia, una figura amada por el pueblo. Fue una jugada de genio. La gente no pedía una cerveza, pedía una pola. La bebida, más económica y popular, se convirtió en un éxito rotundo. Rompió las barreras de clase. La tomaban los ricos en sus clubes y los obreros en sus tiendas. Con La Pola, Leo Kopp logró lo que parecía imposible: que una bebida extranjera se apropiara del lenguaje y del corazón de los colombianos. La palabra pola se volvió sinónimo de cerveza en Colombia, un legado lingüístico que perdura hasta hoy. La fábrica de San Diego bullía de actividad. El olor a cebada malteada y lúpulo inundaba el aire del centro de la ciudad, mezclándose con el aroma de los eucaliptos de los cerros. Con el éxito de la pola y la consolidación de la cerveza como una bebida popular, Bavaria había superado su primera gran prueba. Sin embargo, el mundo no se detenía y los vientos de cambio soplaban con fuerza desde el otro lado del océano. Corrían los años de la década de 1910 y Europa, la cuna de Leo Kopp y la fuente de toda su tecnología, estaba a punto de incendiarse en la Primera Guerra Mundial. Para un empresario común, una guerra al otro lado del mundo podría parecer un problema lejano, pero para Bavaria, que dependía de las importaciones para funcionar, era una amenaza directa a su existencia. Hasta ese momento, la fábrica producía el líquido dorado, pero el envase, la botella de vidrio, debía ser traído desde el extranjero. Era una debilidad en la cadena. Si los barcos dejaban de llegar, la cerveza se quedaría estancada en los tanques sin tener cómo salir al mercado. Leo Kopp, con esa visión anticipada que lo caracterizaba, entendió que la verdadera independencia de su negocio no estaba solo en vender mucho, sino en no depender de nadie. No podía permitir que un conflicto europeo frenara el crecimiento de su sueño andino. Así nació una nueva idea, tan ambiciosa como la primera. Bavaria tenía que fabricar sus propias botellas. El proyecto se llamó Fenicia. No era solo un taller, era una fábrica de vidrio en toda regla. Leo destinó capital y terrenos cercanos a la cervecería para levantar hornos capaces de fundir arena y convertirla en envases transparentes y resistentes. Fue un desafío técnico monumental. Había que traer expertos, enseñar el oficio del vidriero a los trabajadores locales y manejar temperaturas infernales. Pero Leo lo logró. La fábrica de Fenicia encendió sus hornos y pronto, miles de botellas empezaron a salir de sus líneas de producción. Con este movimiento, Bavaria cerró el círculo. Ahora controlaban el agua, la producción de la cerveza y el envase. La empresa se había convertido en un gigante autosuficiente, blindado contra los problemas del comercio internacional. Mientras la fábrica crecía, también lo hacía la leyenda de su fundador. Leo Siegfried Kopp ya no era el joven inmigrante que subía montañas a lomo de mula. Ahora era un hombre maduro, de barba blanca y mirada serena, una figura respetada no solo por su riqueza, sino por su humanidad. En una época donde los derechos laborales eran casi inexistentes en el mundo, la relación de Kopp con sus empleados era una rareza. No se basaba en la explotación, sino en un pacto mutuo de lealtad. Se cuenta que don Leo recorría la planta todos los días. No lo hacía para vigilar con desconfianza, sino para saludar. Conocía los nombres de sus operarios, preguntaba por sus familias y escuchaba sus problemas. Si un trabajador tenía una calamidad doméstica, si alguien enfermaba o si faltaba el pan en la mesa, don Leo solía intervenir discretamente, sacando dinero de su propio bolsillo para ayudar. Esta actitud paternalista creó un ambiente único. En Bavaria,
no se trabajaba solo por un salario, se trabajaba por gratitud. Los empleados sentían que la empresa era su segunda casa y que su patrón era un protector. Incluso, bajo su aprobación, se formaron las primeras organizaciones de trabajadores, que más tarde darían paso a los sindicatos, pero que en ese entonces funcionaban más como sociedades de mutuo auxilio, fomentando el ahorro y la cooperación. La década de los años 20 trajo consigo la modernidad. Los viejos carros de caballos percherones que repartían la cerveza empezaron a compartir las calles con los primeros camiones a motor. La ciudad de Bogotá se expandía y con ella el alcance de Bavaria. La empresa comenzó a mirar hacia otras regiones. Colombia, con su geografía quebrada de 3 cordilleras, era un rompecabezas logístico. Transportar cerveza desde Bogotá hasta la costa o hacia el occidente seguía siendo costoso y difícil. La estrategia tuvo que evolucionar. Si no podían llevar la cerveza a todas partes, tendrían que hacer la cerveza allá donde estaba la gente. Comenzaron a plantearse las bases para una expansión nacional real, adquiriendo o asociándose con pequeñas cervecerías locales que empezaban a surgir en otras ciudades, sembrando las semillas de lo que sería un dominio total del mercado en el futuro. Pero el tiempo, ese recurso que ningún empresario puede comprar, empezó a cobrarse su precio en la salud del patriarca. Leo Kopp había entregado su vida entera al trabajo. Había cruzado océanos, tomado ríos, construido barrios y levantado industrias. Su cuerpo estaba cansado. A pesar de su fortuna, que para entonces se calculaba en millones de dólares al cambio actual, Leo llevaba una vida relativamente sencilla, enfocada en su familia, su esposa Mary Castello y sus hijos. Su mayor orgullo no eran los números en el banco, sino ver cómo esa chimenea de ladrillo en San Diego nunca dejaba de humear, señal de que cientos de familias tenían sustento. El 4 de abril de 1927, la noticia corrió como un escalofrío por las calles de Bogotá. Don Leo había muerto. Falleció en su finca de La Esperanza, cerca de la ciudad, víctima de un ataque al corazón. Tenía 69 años. La ciudad se detuvo. No era la muerte de un simple rico, era la partida de un vecino ilustre, de un benefactor. Lo que sucedió el día de su funeral fue algo que pocas veces se ha visto en la historia empresarial de un país. No fue un evento privado y exclusivo. Fue una manifestación popular. Miles de personas salieron a las calles. Los obreros de Bavaria, vestidos con sus mejores trajes, marcharon en silencio, con los ojos llorosos, acompañando el féretro de su patrón. Bajaron desde el barrio La Perseverancia, esa comunidad que él había ayudado a construir, llevando flores y orando por el descanso de su alma. La fila de dolientes se extendía por cuadras y cuadras. Ricos y pobres, políticos y operarios, todos caminaban juntos hacia el cementerio central de Bogotá. Leo Kopp fue enterrado en una tumba que, con el paso de los años, se convertiría en un lugar de peregrinación. La gente no olvidó su bondad. Empezó a correr el rumor de que don Leo, quien en vida nunca negó un favor, seguía ayudando desde el más allá. Su estatua, una figura de bronce que lo muestra pensativo, una copia de la famosa escultura El Pensador, se convirtió en un ícono. Hasta el día de hoy, las personas se acercan a su tumba, le susurran al oído de la estatua sus problemas financieros o laborales y le dejan flores y monedas, confiando en que el santo alemán interceda por ellos. Pero tras el duelo, quedaba una inmensa pregunta en el aire. ¿Qué pasaría con Bavaria sin Leo Kopp? Muchas empresas familiares se desmoronan cuando falta el fundador. Las disputas por la herencia, la falta de visión de los sucesores o la simple inercia pueden destruir en años lo que tardó décadas en construirse. La responsabilidad recayó sobre los hombros de su hijo, Guillermo Kopp Castello. Guillermo había crecido viendo trabajar a su padre, había respirado el aire de la fábrica desde niño y había sido educado para ese momento. Sin embargo, los zapatos que debía llenar eran gigantescos. Guillermo asumió la presidencia de la compañía en un momento crítico. El mundo se acercaba a la Gran Depresión de 1929
una crisis económica global que haría temblar los cimientos de las industrias más poderosas. Bavaria no era inmune. La demanda podía caer, los precios podían fluctuar y la competencia regional se hacía más fuerte. En ciudades como Medellín, Barranquilla y Cali, surgían cerveceras locales con dueños ambiciosos que veían en la muerte de Coop una oportunidad para ganar terreno. La transición no fue fácil. Guillermo tuvo que demostrar que no era solo el hijo de Don Leo, sino un empresario con luz propia. Entendió que para honrar la memoria de su padre no bastaba con mantener la empresa igual. Tenía que hacerla evolucionar. La época del paternalismo romántico estaba dando paso a una era de gestión corporativa más fría y calculadora. Bavaria tenía que dejar de ser una gran empresa familiar para convertirse en una corporación nacional moderna. Los cimientos que Leo había puesto eran profundos, de piedra y lealtad. Pero el edificio, tras la muerte de Leo Coop y bajo la batuta de su hijo Guillermo, Bavaria se enfrentaba a un mundo hostil. El año 1929 trajo consigo la Gran Depresión, una tormenta económica que nació en Estados Unidos, pero cuyas olas golpearon las costas de todo el planeta. Los bancos quebraban, las fábricas cerraban y el dinero escaseaba. En Colombia, el precio del café, el principal producto de exportación, se desplomó. Sin embargo, en medio de la crisis, ocurrió un fenómeno curioso. La gente no dejó de beber cerveza. Al contrario, en tiempos difíciles, una botella fría y barata era uno de los pocos lujos que el trabajador podía permitirse, un pequeño consuelo al final de un día duro. Pero Guillermo y la junta directiva sabían que sobrevivir no era suficiente, había que crecer. El problema seguía siendo la geografía. Colombia es un país partido en tres por la cordillera de los Andes. Llevar una caja de cerveza desde Bogotá hasta Medellín o Cali era una pesadilla logística que encarecía el producto. Mientras tanto, en esas regiones habían surgido competidores fuertes. En Medellín, la cervecería Unión era el orgullo de los paisas con su marca Pilsen. En la costa atlántica, la cervecería de Barranquilla y Bolívar dominaban con sus sabores tropicales. Y en el occidente, otras fábricas locales tenían la lealtad de sus vecinos. Bavaria se encontraba en una encrucijada. Podía gastar una fortuna intentando destruir a sus competidores en una guerra de precios que desangraría a todos. O podía intentar algo más inteligente. La decisión que tomaron cambió la historia empresarial del país. En 1930, en lugar de pelear, decidieron unirse. Se creó el Consorcio de Cervecerías Bavaria. Fue una jugada maestra de ajedrez corporativo. La idea era sencilla pero poderosa: centralizar la fuerza. Bavaria se fusionó con la Cervecería Continental y la Cervecería de los Andes, sus rivales más cercanos en el centro del país. Pero la ambición no paró ahí. Con el paso de los años, el consorcio empezó a extender sus tentáculos hacia las otras regiones, no como un conquistador violento, sino como un socio estratégico. Empezaron a adquirir acciones y a fusionarse con las grandes cerveceras regionales. Esta estrategia permitió algo que parecía imposible: la unificación del mercado. Bavaria ya no tenía que subir cajas de cerveza por las montañas para vender en Antioquia. Ahora era dueña de la fábrica que ya estaba allá. Respetaron las marcas locales, una decisión de mercadeo brillante. Entonces entendieron que un antioqueño amaba su Pilsen y un costeño adoraba su costeña. En lugar de imponer la marca Bavaria a la fuerza, mantuvieron esas marcas vivas, pero bajo el mismo techo financiero. Así, cada vez que un colombiano destapaba una cerveza, sin importar si estaba en la playa, en la montaña o en la selva, y sin importar el nombre en la etiqueta, el dinero terminaba en las mismas arcas. Durante las décadas de 1940 y 1950, la empresa vivió una transformación física. La vieja fábrica de San Diego, donde Leo Coop había puesto la primera piedra, se había quedado pequeña. La ciudad de Bogotá había crecido alrededor de ella, asfixiándola. Era hora de mudarse. Bavaria construyó un complejo industrial colosal en el sector de Techo, al occidente de la capital. Cuando se inauguró, era una de las plantas más modernas de toda América Latina.
Ya no eran los tiempos de las calderas de carbón manuales. Ahora eran inmensas líneas automatizadas capaces de llenar miles de botellas por minuto. La inauguración de la planta de techo marcó el fin de la era romántica y el inicio de la era de la eficiencia total. Los camiones de reparto, ahora flotas gigantescas de vehículos modernos pintados con el logo del águila, llegaban a cada rincón del país. La cerveza se convirtió en el acompañante oficial de la cultura colombiana. Estaba presente en las canchas de tejo, el deporte nacional donde se lanzan discos de metal hacia mechas de pólvora. Estaba en los estadios de fútbol que se llenaban los domingos, y estaba en las ferias y fiestas de cada pueblo. Bavaria había logrado tejer su producto en el ADN de la nación. Sin embargo, mientras la empresa se hacía gigante, la estructura de poder interno comenzaba a cambiar. La familia Kopp, que había fundado y guiado la empresa durante medio siglo, empezó a diluir su control. Como sucede en las grandes sociedades anónimas, el capital se abrió a nuevos inversionistas. Las acciones de Bavaria se convirtieron en uno de los títulos más codiciados de la bolsa. Fue en este escenario donde apareció un nuevo actor, una figura que vendría a redefinir el futuro de la compañía: la familia Santo Domingo. Mario Santo Domingo, un empresario visionario de la costa atlántica, vio en la cerveza un negocio con un flujo de caja inagotable. Comenzó a comprar acciones, poco a poco, con paciencia. No buscaba un dividendo rápido, buscaba el control. Su hijo, Julio Mario Santo Domingo, heredaría esa visión y la llevaría al extremo. A medida que avanzaba la segunda mitad del siglo XX, el apellido Santo Domingo empezó a pesar más en las juntas directivas que el apellido Kopp. Esta transición no fue abrupta, fue un proceso lento de acumulación de poder. Bajo la influencia del Grupo Santo Domingo, Bavaria dejó de ser solo una empresa cervecera para convertirse en la joya de la corona de un conglomerado industrial masivo. Utilizaron las ganancias de la cerveza, que eran constantes y sonantes, para invertir en otros sectores: aerolíneas, medios de comunicación, seguros y bancos. La cerveza se convirtió en el motor que impulsaba una parte enorme de la economía privada de Colombia. Para la década de 1960 y 70, Bavaria era prácticamente un monopolio. La competencia había sido absorbida o reducida a nichos insignificantes. La empresa tenía el poder de fijar precios, controlar la distribución y dictar las tendencias del mercado. Pero con el gran poder venían grandes responsabilidades y también grandes críticas. Se les acusaba de acabar con la competencia pequeña, pero sus defensores argumentaban que habían construido una industria de clase mundial capaz de generar miles de empleos estables y pagar impuestos millonarios que sostenían al Estado. La marca Club Colombia nació en esta época de madurez, en 1962, presentándose como una cerveza premium, un producto de exportación que demostraba que Colombia podía hacer bebidas de la misma calidad que las mejores de Europa. Fue un guiño al legado de Leo Kopp, la obsesión por la calidad alemana, pero hecha con manos colombianas. El negocio seguía creciendo, pero el mundo se estaba globalizando. Las fronteras económicas empezaban a borrarse. Ya no bastaba con ser el rey de Colombia. Las grandes cerveceras del mundo, gigantes de Estados Unidos, Europa y Sudáfrica, empezaban a mirar el mapa global como un tablero de riesgo, buscando empresas sólidas para comprar. Bavaria, con su dominio absoluto en un país de millones de habitantes, era una pieza muy atractiva. A finales del siglo XX, Bavaria era una máquina perfectamente aceitada. Habían superado guerras, crisis económicas, violencia política y cambios tecnológicos. Habían pasado de las mulas a los camiones, de la producción manual a la automatización, y de una familia de inmigrantes alemanes a uno de los grupos empresariales más poderosos del continente. Pero la historia de los negocios es cíclica. Leo Kopp había llegado de afuera para conquistar Colombia. Ahora, Bavaria tendría que decidir si salía a conquistar el mundo o si dejaba que el mundo la conquistara a ella. El escenario estaba listo para el último gran acto: la consolidación definitiva y la entrada al juego de las grandes ligas mundiales. El legado de Kopp estaba a punto de transformarse una vez más.
en una transacción que movería miles de millones de dólares y que pondría fin a la independencia nacional de la marca, pero que aseguraría su supervivencia eterna en el mercado global. Al amanecer del siglo XXI, Bavaria ya no era simplemente una empresa colombiana exitosa, era un coloso regional que empezaba a sentir que el traje nacional le quedaba estrecho. Bajo el liderazgo del Grupo Santo Domingo, la compañía había logrado algo que pocos negocios latinoamericanos habían conseguido: dominar por completo su mercado local y comenzar a mirar hacia afuera con hambre de conquista. La estrategia defensiva de décadas pasadas se transformó en una ofensiva audaz. Los directivos entendieron que en la economía globalizada, o te haces grande o te comen los grandes. La primera fase de esta nueva era fue la expansión hacia los vecinos. Bavaria miró hacia las fronteras y vio oportunidades claras en países con culturas similares y sed de crecimiento. Con una billetera profunda y una experiencia de gestión impecable, la empresa cruzó los Andes hacia el sur y hacia el norte. Adquirieron la Cervecería Nacional de Ecuador. Luego pusieron sus ojos en Panamá, comprando Cervecería Barú, y dieron un golpe de autoridad al hacerse con el control de Bacchus y Johnston en Perú. De pronto, la empresa fundada por un inmigrante alemán en Bogotá controlaba el flujo de cerveza en una gran franja del continente. Se habían convertido en una multilatina, un término que se usaba con orgullo para describir a estas empresas nacidas en la región que jugaban con reglas internacionales. Sin embargo, mientras Bavaria crecía en los Andes, el tablero mundial de la cerveza estaba sufriendo un terremoto. En Europa, Estados Unidos y Sudáfrica se estaban formando imperios de proporciones bíblicas. Las grandes marcas del mundo se estaban fusionando. Gigantes como Anheuser-Busch, dueños de Budweiser, y grupos europeos como Heineken y SABMiller estaban en una carrera frenética por comprar todo a su paso. El mercado se estaba consolidando en 3 o 4 jugadores que controlarían casi toda la cerveza del planeta. La familia Santo Domingo, con Julio Mario a la cabeza, se enfrentó a la decisión más difícil de su historia empresarial. Tenían 2 opciones. La primera era atrincherarse, mantenerse independientes y pelear contra estos titanes globales que tarde o temprano llegarían a Colombia con presupuestos ilimitados para hacerles la guerra. La segunda opción, más arriesgada pero potencialmente más lucrativa, era negociar. Decidieron que no querían ser simplemente comprados y sacados del juego. Querían ser parte de la élite mundial. El año 2005 marcó el fin de la independencia colombiana de Bavaria, pero el inicio de su etapa más gloriosa en términos financieros. En una operación que sacudió los mercados bursátiles, se anunció la fusión de Bavaria con SABMiller, una compañía anglo-sudafricana y la segunda cervecera más grande del mundo en ese momento. No fue una venta ordinaria donde se entrega la llave y se recibe un cheque, fue un intercambio estratégico. La familia Santo Domingo entregó el control de Bavaria y, a cambio, recibió una participación masiva en las acciones de SABMiller. De la noche a la mañana, se convirtieron en unos de los principales accionistas de uno de los grupos empresariales más poderosos de la Tierra. La transacción fue valorada en miles de millones de dólares. Para el consumidor de a pie, el cambio fue casi imperceptible en la superficie, pero profundo en las entrañas. Las botellas seguían diciendo Águila, Póker y Club Colombia. Los camiones seguían recorriendo los barrios y el sabor seguía siendo el mismo. Pero por dentro, la empresa se transformó. Llegaron protocolos internacionales, sistemas de eficiencia global y una visión corporativa que conectaba a la planta de Tocancipá, la nueva joya industrial al norte de Bogotá, con oficinas en Londres y Johannesburgo. Bavaria se convirtió en la operación más importante de SABMiller en toda Latinoamérica. Una máquina de generar ganancias que asombraba a los ejecutivos extranjeros por su rentabilidad y por la lealtad inquebrantable de los colombianos hacia sus marcas. Pero la historia de los negocios nunca se queda quieta. Una década más tarde, en el año 2016, el pez grande fue comido por uno aún más grande. AB InBev, la cervecera más grande del mundo, dueña de marcas icónicas globales,
lanzó una oferta para comprar a Seab Miller. Fue la fusión más grande en la historia de la industria cervecera. Tras negociaciones complejas que involucraron a reguladores de todo el planeta, el trato se cerró. Bavaria pasó a formar parte de este nuevo supergigante. Ahora, la empresa que Leo Koop había soñado en un lote baldío de San Diego era una pieza clave del rompecabezas de la compañía de bebidas más grande que la humanidad haya visto. A pesar de estos cambios de dueños y de nombres corporativos en rascacielos lejanos, algo curioso sucedió en Colombia. La esencia de la empresa se mantuvo arraigada en la tierra. Los nuevos dueños globales entendieron rápidamente que no podían tratar a Bavaria como una sucursal más. Entendieron que Bavaria es parte del patrimonio emocional de Colombia. Respetaron las tradiciones. Mantuvieron el apoyo al deporte, patrocinando a la selección nacional de fútbol, vistiendo al país de amarillo cada vez que jugaba el equipo. Continuaron con los programas sociales, adaptando la visión caritativa de Leo Koop a los tiempos modernos, con proyectos de sostenibilidad, protección de los páramos para cuidar el agua y apoyo a miles de mujeres tenderas que son la columna vertebral de la venta de sus productos. Hoy, más de 130 años después de que Leo Koop y los hermanos Castello firmaran esa primera escritura, el legado es tangible. Si uno camina por el moderno complejo de oficinas de la empresa o visita la inmensa cervecería del Valle del Cauca, verá tecnología de punta, robots y ordenadores controlando cada gota. Pero si se mira con atención, el espíritu fundacional sigue ahí. Sigue en la obsesión por la calidad del agua, sigue en la red de distribución que llega hasta la vereda más lejana de la selva, y sigue en la forma en que una pola es el centro de la reunión social colombiana. La figura de Leo Siegfried Koop ha trascendido la historia empresarial para convertirse en leyenda. En el cementerio central de Bogotá, su tumba sigue siendo una de las más visitadas, no por historiadores, sino por gente común. Todos los lunes, cientos de personas hacen fila frente a su estatua de bronce. Le hablan, le limpian los zapatos dorados por el roce de tantas manos, le dejan flores frescas y le piden milagros. Lo llaman el santo de los pobres, o simplemente Don Leo. Es una ironía hermosa. Un hombre que dedicó su vida a la lógica de los números y la industria, terminó convertido en un símbolo de fe y esperanza irracional. Cuentan que en los pasillos de la antigua fábrica, hoy convertida en espacios culturales y universitarios, a veces se siente una presencia tranquila. Dicen que es la satisfacción del deber cumplido. La visión de Koop no solo trajo una bebida, trajo una forma de trabajar, una manera de construir país y un ejemplo de que un extranjero puede amar a una tierra adoptiva más que a la propia. Bavaria sobrevivió a guerras civiles, a crisis mundiales, a cambios tecnológicos y a la globalización voraz, manteniéndose siempre relevante, siempre presente. Al final, la historia de Leo Koop y Bavaria no es solo sobre cerveza, es una historia sobre la visión. Es la prueba de que una idea, cuando se siembra con trabajo honesto y se riega con respeto por la gente, puede crecer hasta convertirse en un árbol tan grande que sus ramas cruzan fronteras y su sombra cobija a generaciones enteras. Desde las mulas, cargadas de maquinaria, subiendo por caminos de herradura, hasta las transacciones digitales de miles de millones de dólares en la bolsa de valores, el hilo conductor ha sido siempre el mismo. La unión de la gente alrededor de una mesa compartiendo una bebida y celebrando la vida. Ese fue el sueño del inmigrante alemán, y ese sigue siendo, hoy y siempre, el corazón palpitante de su imperio.